Las 12 tradiciones. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. El restablecimiento personal depende de la unidad de los NAM. ¿Qué es la dependencia? Tenemos fuerzas motivadoras que nos impulsan a ser y pertenecer, sintiéndonos parte de algo, ya que ningún ser humano puede vivir aislado porque nacimos para vivir en comunidad. Por ejemplo, dependemos de la sociedad con sus leyes civiles, morales o aún de orden espiritual que nos empuja a buscar un desarrollo físico, mental y espiritual para triunfar en la vida. Sin embargo, esta motivación es de breve duración cuando no surge de uno mismo, sino que está sustentada en otro. Para que perdure, es necesario un constante descubrimiento de uno mismo. Esto fortalece la confianza en las capacidades propias. La satisfacción o insatisfacción de los instintos determinan el comportamiento del ser humano. Cuando estos instintos de aprobación, seguridad, afectivos, sexual, etc., no han sido satisfechos, se convierten en riesgos físicos y mentales, porque necesitan ser cubiertos. Empezamos a depender cuando depositamos en otros la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Los animales nacen con instintos naturales igual que nosotros los seres humanos, con una programación genética que permite nuestro crecimiento, para con el tiempo valernos por nosotros mismos. Los seres humanos también tenemos una programación genética en el crecimiento y en el desarrollo. Pero en algunas ocasiones no llegamos a valernos por nosotros mismos, ni aun siendo adultos, porque no crecimos emocionalmente. Un bebé no es capaz de buscar alimento, ni de defenderse de un ataque. Hay que ponerle un biberón en la boca porque es incapaz de buscar su propio alimento. Su reflejo prensor le hace asirse a cualquier cosa, a la palma de su mano. Es un ser débil e indefenso. El adulto tiende a controlar su propia vida, sus propios intereses, logra su propia autonomía, se convierte en un ser independiente capaz de valerse por sí mismo. Existen muchos casos en que la autoafirmación no llega a consolidarse y el individuo adulto continúa dependiendo de los demás. ¿Cuáles son las consecuencias? Seres frustrados, conmiserados y llenos de resentimiento. El famoso círculo que se convierte en agresión a nosotros mismos y a los demás. Agredimos por muchos motivos. Agredimos para defendernos de lo que nos limita, que nos hace sentir incapaces, ignorantes, seres de segunda clase, y aunque aparentemente nos adaptamos, vivimos de la mano con la frustración. Agredimos para reafirmar nuestra autonomía cuando nos sentimos fuertes y poderosos. También agredimos a los que amamos cuando en nuestras exigencias obligamos a ceder o reprimir sus sentimientos porque los agredimos con la lástima de nosotros mismos, provocándoles sentimientos de culpa. Agredimos a través de los resentimientos porque nos produce placer al resentirnos víctimas. Sin darnos cuenta que somos nuestro propio agresor, agredimos sobre todo porque no hemos dejado de ser niños, porque guardamos en nuestro cerebro el síndrome del niño maltratado, que hay que seguir curando porque es ahí donde se ubican nuestras tendencias de dominar o de ser dominados. Por medio de las dependencias pudimos tener padres autoritarios que justificaban su agresión como método de educación. Hay un refrán que dice, quien te quiere te hará llorar. Bajo esta certeza de amor insano, recibimos golpes escuchándonos insultos,
aparentemente por nuestro bien, y algunos hasta agradecemos el que nos hayan tratado así. Pero también aprendimos a agredir o a huir. Unos agredimos a través de la explosión neurótica hacia los demás y a nosotros mismos. Otros permitimos la agresión a través de la resignación o de la penitencia, entregando la autoestima al verdugo porque pensamos que merecemos el maltrato. De otra manera, la dependencia se disfraza de amor, pero no es amor, porque detrás de una dependencia siempre hay un resentimiento. Hablar de resentimiento es hablar de sufrimiento. Romper la dependencia no es cosa fácil, porque son cadenas tan sólidas que resulta aparentemente imposible romper. Es por eso que los consejos, las sugerencias que recibimos de las personas que nos dicen que rompamos estos lazos, no entienden por qué no lo podemos hacer. Es hasta llegar al grupo donde tomamos conciencia de que el amor no es angustia, ni temor, ni obsesión. Ni sentimos todo esto, no puede ser amor. Si sentimos todo esto, no puede ser amor, ni amistad, ni compañerismo. Pero una cosa es reconocer lo que significa una dependencia dañina y otra es ser capaz de romperla. El principio de estar consciente es el primer paso. Tenemos que empezar con nosotros mismos. Hacernos cargo de nuestros sentimientos es una necesidad impetuosa de cubrir huecos, carencias que no fueron cubiertas en su debido tiempo. Valientemente enfrentamos los pasos siguientes. El segundo paso, la dependencia en un poder superior a nosotros mismos. El tercer paso, dejar mi vida y mi voluntad en manos de Dios. El cuarto paso, entretarte conmigo mismo, conocer tus defectos de carácter, los diferentes tipos de dependencia en un inventario personal, tu padre, tu esposo, tu amigo, tus hijos. Cuando tomamos conciencia es el momento de preparar el camino. Preparar el camino supone ir destruyendo poco a poco los lazos de la dependencia. Es un proceso de asociación. Todos los actos de nuestra vida se componen de asociaciones. Aprendemos que están asociadas a nuestro historial, a nuestro niño interno. Tenemos que irlas modificando en el aquí y en el ahora. El sexto paso dice que nos vamos a convertir de niños a hombres. Alcanzar la madurez es tener la conciencia de que no significa una ruptura definitiva. Habrá ocasiones en que sí tendremos que emprender la huida, pero en otras habrá que modificarlas. Esto no será cosa fácil. Necesitamos toda la ayuda que nos sea posible, pues siempre habrá resistencia de las dos partes en la codependencia. Nos encontramos con manipulación o hartazgo de la otra persona. Lo importante es no dejarse manipular, no dejar que se nos chantajee mientras se toman decisiones importantes. Para organizar la resistencia es muy importante la ayuda de una persona que tenga una experiencia similar a la de nosotros. La terapia de reflejo ayuda a entender por qué quiere liberarse de sentimientos contradictorios como el querer hacer, decir lo que se piensa. Se sigue sometiendo a fuerzas externas en las que sentimos que nada se puede hacer porque se confunde la dependencia con amor y lealtad. La codependencia es una de las tendencias más destructivas de la dependencia. Hay un ejercicio de poder ilimitado donde el sometido se convierte en una arcilla moldeable, en una autoridad castrante que lo hace sentir ser un débil e insignificante. La persona que se deja dominar en el fondo ama y admite al que considera que es fuerte porque aparenta una autosuficiencia y una autoestima que él no tiene.
Sin embargo, la dependencia es mutua. El aparentemente fuerte se siente débil y desprotegido, cuando el que somete logra liberarse. Cuando no es así, este tipo de relaciones mantienen un equilibrio enfermizo que refuerza ambas posturas inmaduras, que puede durar años o toda la vida. Tenemos fuerzas motivadoras que nos impulsan a ser y a pertenecer, sintiéndonos parte de algo, ya que ningún ser humano puede vivir aislado, porque nacimos para vivir en comunidad. Por ejemplo, dependemos de la sociedad con sus leyes civiles, morales o aún de orden espiritual. Que nos empujan a buscar un desarrollo físico, mental y espiritual para triunfar en la vida. Sin embargo, esta motivación es de breve duración cuando no surge de uno mismo, sino que está sustentada en otro. Para que perdure, es necesario un constante descubrimiento de uno mismo. Esto fortalece la confianza en las capacidades propias. La satisfacción o insatisfacción de los instintos determina el comportamiento del ser humano. Cuando estos instintos de aprobación, seguridad, afectivos, sexual, etc., no han sido satisfechos, se convierten en riesgos físicos, mentales y emocionales porque necesitan ser cubiertos. Empezamos a depender cuando depositamos en otros la capacidad de satisfacer nuestras necesidades. Evitar el fracaso mantiene a muchas personas atrapadas en un círculo de postración y conmiseración y resentimiento. Un círculo en que se puede girar por años añorando lo que nunca fue hecho. Si lo hubiera realizado, si me hubiera atrevido, sin aceptar que lo que no fue, no será. Es esta una de las razones por las que vivimos disgustados con la vida, llenos de frustración, autolástima y evitando cualquier cambio necesario, aun a sabiendas de que se vive una vida llena de problemas, como una relación destructiva con la pareja o en una familia disfuncional. La dependencia nos lleva a dejar en manos de otros la alegría. Estoy contento porque el ánimo del otro está bien, o viceversa. En la realización de otros me siento realizado. Por ejemplo, por el éxito de mis hijos. Podemos sentir que estamos satisfechos al creer que estamos haciendo lo que nosotros queremos, cuando en realidad actuamos a través del estímulo y la óptica de los demás. El hecho de recurrir a la motivación externa por no encontrarla en sí mismo genera una dependencia. Podemos liberar en el mismo grado, perdemos libertad en el mismo grado que dependemos de algo o de alguien. La persona dependiente huye de sí misma, pierde autenticidad en el sometimiento voluntario de la propia individualidad. Los casos para asumir decisiones racionales. La actitud para asumir decisiones racionales ya no es parte de su voluntad. Siempre está preguntándose si lo que hace o piensa hacer está bien para los demás. El cuarto paso de NAM hace una reflexión a través de repasar el propio historial. En este análisis de personalidad nos podemos dar cuenta cómo los instintos no fueron satisfechos, nos tiranizaron y nos convirtieron en seres dependientes, ya sea que dependiéramos o generáramos en otros dependencias. En cualquiera de estos casos, los factores más determinantes son la inseguridad y la falta de confianza que fomenta la baja autoestima y con ella el temor de vivir una vida más auténtica. Tuvimos que asumir lo que psicológicamente se llama mecanismo de evasión. Uno de ellos es la dependencia. ¿Cuántos sueños han sido sepultados? ¿Quién los frustró?
Cuando levantamos el historial pensamos que fueron otros, el padre, la madre, etc. En realidad fuimos nosotros quien le dimos el poder de destruir esos sueños y anhelos a aquellos a quienes dependíamos. O, en otro caso, no supimos recuperar ese poder. El deseo, la creencia y la expectativa. El deseo. Si mi deseo era sincero, ¿cómo reaccioné ante la opinión de los demás? Perseveré en lo que yo anhelaba o postergué mis aspiraciones, dejando pasar las oportunidades porque otros dijeron que no era para mí. La creencia. No hay ser humano que no quiera ser feliz en la vida, pero la felicidad es relativa. Depende de lo que se crea que nos puede hacer felices. Se puede vivir feliz con una vida modesta, sin muchas aspiraciones, si le doy sentido a cada una de las cosas que realizo, aunque para otros esta forma de vida les parezca mediocre. La expectativa. Sin embargo, si las expectativas de vida están basadas en logros materiales o de prestigio y no logro alcanzarlos por temor a equivocarme o porque la decisión no ha sido suficientemente firme, creo que voy a fracasar. Entonces seré una persona llena de frustraciones sin haberlo intentado. Cada manifestación de la voluntad tiene que ser respaldada por la acción y la creencia. Somos lo que creemos. Si yo creo que soy capaz de realizarlo, lo voy a lograr. La codependencia. ¿Por qué no podemos liberarnos de relaciones destructivas, elecciones de pareja que suelen ser adictivas, amistades dañinas, aun y cuando todo el mundo nos ha dicho que nos están perjudicando? Se trata de un patrón de conducta precedida de una coacción, cuyo centro de gravedad es el control y la sumisión. Hay un ejercicio de poder ilimitado donde el sometido se convierte en una arcilla moldeable ante una autoridad castrante. El sumiso es un individuo con falta de confianza en sí mismo, lo cual lo hace sentir indefenso. Su inmadurez psicológica lo hace ir en busca de alguien que cubra sus necesidades y le haga sentirse protegido. Esto lo hace incapaz de tomar sus propias decisiones. De otra manera, no sabe decir no a las personas de su entorno ni tiene opinión contraria a los demás con tal de integrarse, lo cual le causa ansiedad. Es disipada cuando se deja en manos de otros. Este tipo de conducta, la mayoría de las veces son aprendidas. Representa la imitación de modelos inadecuados observada en su entorno, el miedo al castigo, como puede ser el abuso de poder, violencia física, amenaza de retirar el afecto, violencia emocional, inducción al desarrollo de sentimientos de culpa del niño hacia los padres, me hiciste enojar. ¿Por qué no podemos liberarnos de una relación destructiva? No podemos porque dependemos. Nada que ver con nuestra inteligencia, ya que este mal y estas relaciones suelen ser adictivas. Nos hacemos a la ilusión que el otro va a cambiar. De hecho, cuando alguien nos ha dicho que esa relación no nos conviene, por regla general no lo escuchamos. En el fondo somos personas incapaces de amarnos a nosotros mismos. Hay quien decide que es mejor vivir con una pareja que maltrata y golpea que enfrentar el temor de vivir solos. Son incontables las personas que viven bajo el estrés, la angustia, etc.
y a pesar de todo no buscan una solución. Piensan que es mejor seguir viviendo en conflicto porque les resulta difícil asumir una actitud de responsabilidad en aquello que les corresponde. El seguir siendo víctimas nos da una ganancia, nos coloca en una postura de mártires, lo cual significa no pedir conformarse con lo que se les dé. No importa lo que venga, se vive en un mundo plano, sin cambios, sin esperanzas, solo queda resignarse bajo esa realidad, pensando que no es culpa y aunque parezca increíble, pensando que no es su culpa y aunque parezca increíble, creen que les conviene vivir así debido a una falsa comodidad, porque de otro modo tendrían que cambiar su mundo y esto requiere esforzarse, cambiar su expectativa, quizás su dependencia económica, emocional o sexual. Prefieren vivir así que involucrarse consigo mismos, con su aparente tolerancia, bondad y comprensión, que solo es apatía, que hacerse cargo de sí mismos. Hemos hablado de la dependencia orientada hacia la sumisión, consistente en abandonar el yo en manos de otro sometedor. El otro aspecto es el autoritarismo. Un ejemplo se da cuando generamos dependencia de otros hacia nosotros y lo hacemos a través del intento de controlar. Una manera es llevar a cabo la dinámica de rescatar. Una persona emocionalmente sana no se va a dejar, pero cuando un rescatador se encuentra con un codependiente, la relación se vuelve destructiva. El rescatador siente que si controla, aumenta su seguridad, porque el supuesto rescatador depende también del sujeto al que domina, porque es parte de sí mismo. Ese control se caracteriza porque a toda costa quiere cambiar al otro, quiere hacerse cargo de todo, hasta de su propia libertad, porque quiere que sea como él. Es el deseo de convertir a los sometidos en simples instrumentos de su voluntad, haciéndolos débiles con argumentos que les hacen sentir que todo es por su bien. No es solo el deseo de mandar, sino un sentimiento neurótico de pertenencia. Como me perteneces, entonces sin mí no eres nada. Por lo tanto, tengo derecho a humillar, a castigar, porque eres lo que yo moldeé para convertirte en un objeto débil sobre el cual tengo un control absoluto. Otra de las formas es la agresividad pasiva. No hay golpes, pero está el chantaje sentimental a través de la culpa. En las relaciones humanas defectuosas, el sentimiento de culpabilidad surge por dos sentimientos contradictorios. En el fondo, se está agradecido al rescatador por su bondad, por su cuidado, por su preocupación, y aunque estos mismos sentimientos nos hacen sentir ligados a la persona, chocan con la necesidad de libertad, y de manera contradictoria estos lazos nos producen un sentimiento de asfixia. En la persona controlada se desarrolla el deseo de rebelarse, al hecho de sentirse invalidado. Pero este tipo de personas no pueden salir de esa situación porque se sienten culpables porque el otro me ha querido tanto, ha dedicado toda su vida a cuidarme, no se puede fallar porque se tiene que estar agradecido y en ese agradecimiento se convierte en una pesada carga. Por lo tanto, el chantajista tiene una lista de deudas que repasa cada vez que siente que pierde el control de la persona y cuando la impotencia crece a medida que siente que no puede seguir manejando a la otra persona. Entonces llora, se enferma y aún amenaza con matarse, y en algunas ocasiones lo logra. Después de estos eventos se vive con un sentimiento de culpa por sentirse responsable de este comportamiento y termina aceptando lo que sea con tal de no sufrir los reproches. Por ejemplo,
Por tu culpa me enfermé. ¿Cómo me haces sufrir? Yo siempre estaré en último lugar. Yo no importo nada. O aún más, los mensajes de amenaza al inconsciente como todo lo que se hace se paga. En el caso de las madres que no logran cortar el cordón umbilical, cuando tengas tus hijos te van a hacer lo que tú me haces a mí, dejando una herencia de víctima o mártir. Habría que multiplicar los miles de argumentos en cuanto a este mecanismo de defensa para no asumir la responsabilidad de los actos. ¿Por qué se sigue siendo víctima de este chantaje? Por el profundo temor al rechazo, a sufrir el desamor, pero más que nada a sentirse libre de construir su vida bajo su propia responsabilidad. En estas circunstancias, la dependencia es mutua. No se sabe a ciencia cierta quién sufre más daño, el que culpa o el que se siente culpable. El que culpa porque jamás se siente realizado bajo un cúmulo de preocupaciones por los otros, no puede vivir su propia vida, siente que no puede o no se merece ser feliz, si los otros no lo son. Si no tiene una preocupación, la inventa con el pretexto de dar apoyo a los demás. Se siente culpable y acaba sintiéndose el eje del mundo, culpándose de todo. Si el marido la engaña es porque no supe ser lo que él quería. Lo hice enojar. Es porque no me cuidé y engordé. No lo supe retener. Si los hijos fallaron, fue mi culpa. No los supe educar. No se puede dar cuenta que es el egocentrismo el que asume la responsabilidad de todo lo que sucede. Testimonio 1. Desde niña pensaba encontrar mi alma gemela. Tuve una relación de noviazgo, según yo, a los 12 años, donde no pude reconocer las cualidades de ese chiquillo que me respetaba, me defendía de las burlas, me dedicaba tiempo para platicar, hacíamos juntos la tarea. Para mí era un niño tonto, pues en un año y cacho solo me besó 2 veces, besos que ni me gustaron, pues yo misma no sabía qué hacer. Después empecé a compararme con mis amigas, me sentía fea por no tener novio como ellas, y ante cualquier halago que recibía por mi cuerpo, me prendía de ellos, solo que no me los tomaba en serio. Cuando iban a hacerlo si yo misma no me daba a respetar? ¿Cómo iban a hacerlo si yo misma no me daba a respetar? Solo era para tener manoseos. En esos momentos me sentía acompañada, aunque fuese por un rato. Creía que de esa manera iba a conseguir que se quedaran conmigo. Nunca tuve un noviazgo formal. Al conocer al que ahora es mi esposo, empecé a idealizarlo y pensar que no podía dejarlo escapar. Me daba un valor que no sentía y me aferré con uñas y dientes al cabo que no estaba maleado y podía hacerlo a mi antojo. Y que desgraciadamente es vivir intentando ser la sombra de otra persona. Hacía lo posible para agradarle sin importar que me despreciara por venir de barrio, por ser vulgar, porque no combinaba mi ropa. Siempre le pedía opinión para vestirme y cuando no, me mandaba a cambiar. No era libre de ponerme lo que yo quisiera. Para él lo importante era taparme. Como no tenía el hábito de bañarme seguido, me decía cochambres y me castigaba no teniendo relaciones sexuales. Yo lo aceptaba, había que pedirle permiso para todo. Si quería visitar a mi madre, no me dejaba. Mis salidas eran únicamente al mercado y este se encuentra en la misma calle donde vivo. Para mí todo eso era normal y más merecía, me decía mi mente. Me estaba haciendo un favor por haberse fijado en mí.
Después de todo, desde que recuerdo así fui educada, con esos conceptos: la mujer en su casa, la que anda en la calle es una libertina, no es bien visto, además al hombre hay que obedecerle. En fin, cuando discutíamos hasta llegar a los golpes, por lógica salía perdiendo. Después algo en mi interior me decía que no era una pareja normal. ¿Dónde estaba el amor? ¿Cómo me humillé? Y también cómo lo agredí hasta llegar a empuñar un arma y amenazarlo: antes te mato que me abandones. Siempre solicitaba escuchar un te quiero, te amo, eres todo para mí, sin ti no vivo. De manera obsesiva deseaba saber qué pensaba, qué soñaba, pues pasaba la noche en vela para poder escuchar y cachar lo que me engañaba o para asegurar lo contrario. Y llegué a fastidiarlo ante la advertencia de hacer algo, cada quien por su lado. Fue cuando me surgió asistir a un grupo. Ya no era vida. Aquí me di cuenta que lo que creía que era amor, mis compañeros le llamaron dependencia brutal y rastrera. Al empezar a conocerme y darme cuenta de mis complejos, pude comprender que siempre había dependido de los seres humanos falibles e imperfectos. Cambiar esta forma de depender no fue fácil. Mi mente no se introducía en lo que escuchaba en las juntas por parte de mis compañeros que me invitaban a asistir al grupo con más continuidad y abordar la tribuna. Esa sensación de no poder vivir sin él, a pesar de odiarlo, cuando dejé de andarlo buscando, la pareja empezaba a sentirse desplazado por un grupo de personas que no conocía, ya que a través de las sugerencias y con temor a que no resultara cierto eso de que si lo amas, déjalo libre, trataba de hacer lo que mi madrina me compartía: apégate a tus juntas, no le hagas mucho caso a lo que te dice, también él depende de ti y es normal que busque que no dejes de estar al pendiente de lo que él dice y hace. No se va a ir, no te va a dejar. Está así porque se da cuenta que estás empezando a tomar decisiones sin tomarlo en cuenta. Fue básico para mí empezar a ser como que creía, y a dejar en la tribuna lo que me dolía. No hacer lo que mi mente me seguía indicando, y para poder hacerlo dependiera de un poder superior, como cada quien lo entienda. Así me han ido encaminando y he podido adquirir el valor que tengo como persona. Ver el amor de Dios tiene para mí llevándome a un lugar donde he ido saliendo de mi egoísmo, y a través del servicio van haciendo un afecto hacia los demás al aceptarlos tal y como son, recordando que todos los seres humanos somos falibles y que se encuentran a mi alrededor para aprender de cada uno y entonces conocer el verdadero amor. Hoy me visto a mi gusto, sin ningún problema, puedo disponer del tiempo para mi recuperación y para visitar a mi familia. Estoy recobrando mis derechos y tratando de vivir una nueva vida. Aprender a liberarse de la culpa neurótica es asumir mi responsabilidad y dejar que los demás asuman la suya. Si nos hemos convertido en víctimas de los demás, es porque lo hemos permitido, porque no supimos poner límites, porque no supimos tomar decisiones en su momento, y entonces hay que aceptar la responsabilidad sin sentirnos culpables y seguir adelante. Por otro lado, si se han tenido demasiadas exigencias hacia los demás,
Hay que dejar de culpar a otro de nuestros fracasos. Estos, si en realidad los hay, son resultado de nuestros actos. Cuando podamos aceptar todo esto, podemos decir que nos acercamos a la madurez emocional. Otro comportamiento de manipulación es la falta de diálogo o el desdén silencioso. Se dice tanto cuando se calla. El no tener la capacidad de dialogar causa un gran sufrimiento, causando también por el deseo de destruir la opinión del otro, por no querer comprometerse en una relación de respeto mutuo, es decir, respetar lo que el otro quiere, lo que el otro piensa. Cuando no se respetan esos límites, lo mejor es alejarse. Testimonio 2. Las dependencias son lo más feo que puede haber, porque hartas a la persona de la cual dependes y te hartas a ti mismo por no dejar de depender. En mi caso, las dependencias están llenas de miedo, soledad, lujuria, reflejo y sentimientos. Como se darán cuenta, soy una amalgama de mis sentimientos y defectos. Todas las dependencias que he tenido hasta el día de hoy me han provocado mucho conflicto, tanto interno como externo, por muchas razones. Recuerdo que yo buscaba el cariño de mi padre, un cariño que él nunca supo expresar por sus broncas, y para mis exigencias era muy poco. Así que me di a la tarea de buscarlo en el exterior. Primero fueron mis amigas, luego los novios y luego los amantes. En cada una de esas relaciones siempre hacía cosas que no me agradaban, pero por miedo a quedarme sola terminaba cediendo a lo que me pidieran. Recuerdo mucho a un amante que me doblaba la edad. Cuando lo reconocí, me acababa de separar de mi esposo. Y estaba recuperándome de una depresión muy larga. Cuando empecé a salir con él, se me hacía de lo más normal, pero al paso del tiempo me era indispensable verlo. Creía que estaba enamorada. Hoy me doy cuenta que era pura dependencia. Mi esposo regresó conmigo, pero yo no dejé a esta persona. A través del resentimiento que le tenía a mi esposo, empecé a compararlos. El amante me abría la puerta del coche, me acercaba a la silla para que me sentara, me decía que era bonita e inteligente, y eso para mí era lo máximo, pues el esposo no había superado sus resentimientos y no hacía lo mismo que el amante. Dependí tanto de este hombre que si hubiera dicho que me cortara las manos, yo lo hubiera hecho. Mis aspiraciones eran las que él decía. Dejé nuevamente la escuela solo para estarlo contemplando y perdí 3 años más. Perdí también a mi matrimonio porque mis actitudes se acrecentaron por mis resentimientos y mi esposo se fue nuevamente. Y desde entonces no lo he vuelto a ver. También el amante se fue y busqué nuevas dependencias, ligadas a nuevos resentimientos, hasta que llegué a los grupos. Pero aún aquí dentro, busqué de quién agarrarme para no sentirme solo. Primero la tribuna y luego de los compañeros. Se compartía que aquí no era casa de citas ni club de corazones rotos, pero me encontraba por un lado y me salía por el otro. Entonces decía, les voy a demostrar que lo que siento es verdadero, no como lo anterior. Pero para que esto se diera, los dos necesitábamos estar involucrados, con apadrinamiento y en un proceso. No se dio la relación solo por la gracia de Dios, porque de haberse dado, hubiera tronado como en las relaciones anteriores. El día de hoy trato de acercarme a Dios para que me dé la fortaleza de seguir, porque hoy veo que no estoy sola como yo lo creía. Me empezaron a quitar las lagañas y vi que tengo una hija preciosa que me da su amor incondicionalmente, unos hermanos fuertes y amables,
pero sobre todo unos padres que el día de hoy me apoyan para seguir estudiando. ¿Cuántas familias se han desintegrado por falta de comunicación? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántos rompimientos entre padres e hijos por la falta de diálogo? El programa de NAM, a través de los 12 pasos de recuperación, es una alternativa para la integración familiar. Es un programa personal por medio del proceso psicoanalítico. Miles de personas han experimentado un cambio en su vida al conocer las causas de su problema de ser, de actuar y de pensar por medio de la terapia de reflejo. ¿Puede un programa de recuperación funcionar de esta manera? Sí, existen muchos elementos a favor. Uno de ellos es la identificación de la persona enferma de sus emociones con otra que también las padece, pero que ha tenido algún grado de éxito en las diferentes problemáticas que atraviesa. Por lo tanto, la dependencia en un programa no es negativa, porque es una dependencia que no lleva a abandonar el yo individual, sino a la práctica de principios que nos llevan a aceptar normas que fortalecen la unidad común como la mejor alternativa para un todo. Las 12 tradiciones. La necesidad más importante del ser humano es la necesidad de superar su aislamiento. El programa de NAM ayuda a superar y a lograr la unión, trascendiendo el egoísmo de la propia vida individual. La dependencia a Dios. Los principios como forma de vida. Los 12 pasos y las 12 tradiciones no solo son la base de la conducta moral, como cualquier programa de superación personal, sino también el fundamento de la paz interior por medio del crecimiento espiritual. Los 3 primeros pasos son la aceptación. El primer paso nos abre el panorama de aceptar un programa que nos conduce a una manera distinta de pensar y de actuar, renunciando a la autosuficiencia ante la derrota de que solos no pudimos gobernar nuestra vida. El segundo paso, solamente un poder superior a nosotros mismos nos puede devolver el sano juicio. El ser humano, por instinto, tiene la necesidad de creer. Lo importante es saber en qué cree. Se puede derrochar una vida creando falsos objetivos de adoración, por ejemplo, poder, prestigio y dinero. Aunque la mayoría de nosotros no sabemos lo que es ser sinceros, sin embargo, llegamos a no sentirnos satisfechos con lo que poseemos. Esa falta de satisfacción obscurece nuestros sentimientos en la búsqueda de Dios. Algunos queremos ser notables, tal vez esto es bueno, pero cuando se convierte en lo primero en nuestra vida, se vuelve nuestro Dios. El sexto paso menciona que los defectos de carácter nos brindan placer. El placer crea exigencia porque nunca nos sentimos satisfechos. Una de las grandes tentaciones es la de poner el placer en lugar de Dios. Cuando damos fuerza y poder a las cosas materiales, los defectos destruyen el carácter, porque dependemos de las cosas pasajeras y podemos hacer nuestro poder superior de estas y muchas cosas más. Es difícil vivir con un Dios que no se ajusta a nuestras condiciones de vida. Nos gusta pensar en el Dios de la naturaleza, del cielo azul, de las bellas flores, pero le volvemos la espalda cuando las cosas y las personas no son como creemos. El asunto está en que estas circunstancias pueden o no venir de la voluntad de Dios. Las cosas no coinciden con la imagen que tenemos de Dios. Si la imagen está equivocada, entonces las cosas
que creemos que vienen de Él están equivocadas. El tercer paso: dejamos nuestra vida y voluntad al cuidado de Dios. Para dejar mi vida y voluntad al cuidado de alguien, tengo que conocerlo, saber quién es. Es por eso que tengo que abrir la puerta con la llave de la buena voluntad. Con ella podemos dar a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Esto significará depender de la voluntad de Dios para cada una de nuestras empresas, que tengamos la correcta imagen de Dios. Él no es un mesero al que podamos ordenar lo que queremos al instante, ni es un mecánico para que componga lo que yo creo que está mal, mi situación económica, mi salud e incluso las personas a las que no acepto. Cada una de las circunstancias en las que vivo son parte de mi responsabilidad. Si no tengo un buen trabajo, tal vez es porque no me he esforzado en prepararme para tener una mejor oportunidad. Si he perdido la salud, es producto de mi forma de vida, tanto física como mental y emocional. La verdadera imagen de Dios, con el nombre que le demos, es la esencia misma de lo que pensamos y los deseos secretos de nuestro corazón. Estos mismos pensamientos se manifiestan en nuestra vida. Y por eso las experiencias espirituales son personales, y en ello no hay discusión. La mayoría creemos que Dios es bueno, justo, fuerte y bondadoso. Cuando tratamos de pensar e inspirarnos en esas cualidades es cuando nos acercamos al verdadero rostro de Dios. Algunos solamente lo han visto estando de rodillas. Creerle a Dios. Este es el paso más complicado de la fe. ¿Es Dios un ser perfecto que no se equivoca? Esta es una pregunta que no tiene respuesta plena para algunos de nosotros. Una y mil veces cuestionamos su voluntad. Entonces no es fácil rendir mi voluntad a la de Dios, porque a veces mi voluntad no cuenta con lo que Dios quiere. Su voluntad está basada en leyes que el ser humano tiene que aprender a vivir. Por ejemplo, las leyes de la naturaleza, nacer y morir, las leyes de orden moral, que no solo significan gobierno, sino armonía y paz. Pero el ser humano no se siente satisfecho consigo mismo, busca y se llena de fracasos y de frustraciones cuando rompe con ese orden. Sabiendo que vive mal, pero sin aceptar las consecuencias de sus actos de mal juicio, el médico le dice que hay ciertas leyes en cuanto a la salud, que si uno las obedece tiene salud, si las desobedece muere. El modelo de pensamiento tiene que seguir líneas correctas. Si uno se aparta de ese camino, queda en desequilibrio. Así que nos guste o no, esas leyes quedan establecidas. Esto es lo que significa la voluntad de Dios. Por ello, cuando nuestros corazones se encuentran acongojados por una enfermedad, la muerte de un ser querido, decimos, fue la voluntad de Dios. Naturalmente no nos gusta esa clase de voluntad, pero tenemos que darnos cuenta que también es la voluntad de Dios. Que salga el sol todos los días, que haya tiempo de cosecha, que nos provee de alimento para la supervivencia. En la balanza de la vida hay más cosas buenas que malas. En eso se cifra nuestra esperanza, en que hay un medio de dolor y del sufrimiento. Los mejores días están por venir. Creer en Dios es escuchar su voz en la más densa oscuridad. Antes de orar pidiendo su ayuda, tenemos que creer en Él, tenemos que creer que Él está ahí. Podemos mentir su presencia sin duda. Él se dejará encontrar y de nuestros errores pasados pueden nacer cosas bellas. Hacer lo que Dios quiere. Hay ciertamente muchas cosas que no podemos hacer, como ser líderes de gran renombre, pero hay algo de lo que podemos estar convencidos. Hacer lo que nos corresponde
hacer cumplir nuestra misión en el lugar en que nos toca vivir. Es hacer lo mejor que esté dentro de nuestras capacidades. Por lo tanto, hacer lo que Dios quiere que hagamos, y es que Él conoce a sus hijos mejor que ellos mismos. Es cierto que Él quiere lo mejor de nosotros, pero normalmente no nos exige que hagamos más de lo que podamos hacer. Dios revela su voluntad de muchos modos. Uno de ellos es la intuición, la seguridad de estar haciendo lo que Dios quiere. Esto elimina los temores y preocupaciones de que las cosas pueden salir mal. Así, esto para aquellos que tienen la suficiente fe para darse al servicio. A pesar de toda circunstancia que parezca adversa, quizás es algo que los demás no pueden entender de acuerdo a sus opiniones. Desde ese punto de vista no nos podrán entender. Dios es locura para aquellos que no pueden oír la voz de Él, por el hecho de que están tan absortos en sí mismos que no la pueden oír. He visto muchas personas con el rostro acongojado por la serie de problemas con los que llegan a la asociación. Tal vez pasaron muchos años buscando la solución a esos mismos y los he visto terminar su servicio con el rostro brillante. Es entonces cuando digo que hacer la voluntad de Dios es algo que tenemos que aprender. El hecho de rendirnos a su voluntad quita de nosotros el temor del mañana. Oración y meditación. En el inicio hablé de la llave de la buena voluntad, porque la obstinación cierra la puerta una y otra vez. El camino hacia la recuperación no es fácil. No nos podemos divorciar de nuestra conciencia, pero a medida que pasa el tiempo, mañosamente la podemos acallar para justificar nuestras faltas. Debemos estar conscientes de que solos no podemos y que hoy nuestra necesidad de dependencia no debe ser la tribuna o el grupo, debe ser saber que necesitamos depender de Dios. Solo con Él podemos satisfacer nuestro espíritu. En nuestra asociación moderna casi se ha descartado el hablar de Dios. En los tiempos antiguos era un refugio para los que sufrían. No desprecio la ayuda que hoy se enfoca tal vez más a la psicología, pero quizá la psicología no es suficiente. El programa de NAM individualmente hace mejores hombres, pero Dios hace a los hombres buenos. Cuando oímos a una persona de fe hablar de la oración, nuestro corazón se regocija. La fuerza de la oración es un arma poderosa para resolver problemas que los recursos humanos no pueden resolver. La meditación. Una manera de meditación es formarnos imágenes en la pantalla de nuestras mentes, crear en nuestras mentes lo que queremos lograr en nuestras vidas y poner el tiempo, los talentos y demás recursos que queremos organizar en nuestras vidas para cumplir la voluntad de Dios, desarrollando un contacto consciente con Dios, elevando el espíritu para sentir el espíritu de Dios. Es una profunda experiencia espiritual que todos podemos vivir. Solo requiere que tengamos la necesidad de practicarla. Pide San Francisco de Asís en su meditación llevar paz a donde haya guerra. Quebrar nuestras espadas de guerra es tener paz con los demás y con nosotros mismos. No solo hay que erradicar el odio, la suspicacia y el temor, también hay que implantar el amor, el gozo, la paciencia y la comprensión. Hay que cultivar esas virtudes para poder forjar la paz finalmente. Nosotros podemos vivir en paz mediante nuestras decisiones. Tener paz significa abandonar el orgullo, rendirnos a los planes de Dios, significa abandonar las ambiciones que dañen nuestra vida. Esto tiene un precio, hay que pagarlo.
Esto significa escoger hacer la voluntad de Dios o seguir viviendo en el egoísmo, que es la actitud opuesta a lo que Dios quiere. El egoísmo es un pozo sin fondo que agota al individuo en un esfuerzo interminable para satisfacer sus necesidades sin encontrar la satisfacción real. Por eso se dice que dando es como se recibe, y es mejor dar que recibir. En cada paso que encontramos en la vida podemos caminar con Dios o sin Él. El caminar con Él no quiere decir que vivamos en un lecho de rosas o en el campo de batalla. No nos promete una vida fácil y sin esfuerzo, pero sí nos promete su fortaleza. La manera de saberlo es comprobar que no nos sentimos solos. Si buscamos conocer su voluntad en nuestro camino, podemos estar seguros de encontrar la dirección con sabiduría en nuestra vida. La dependencia al padrino. En el apadrinamiento personal existen factores importantes como la experiencia y la confianza. La confianza es importante porque es la base para seguir las sugerencias que recibamos del padrino. Sin embargo, el padrino no puede convertirse en auxiliar mágico, ya que no es doctor, ni abogado, ni mucho menos un mago que va a resolver cualquier problema que se nos presente. Por lo tanto, en el apadrinamiento, la única función es de ayudar al ahijado a desarrollar una conciencia del problema que le aqueja, y se enfoca en que el ahijado no se sienta solo. Esta es la mayor cualidad de un padrino, el saber que se cuenta con él bajo cualquier circunstancia, y para esto debe haber responsabilidad. Pero al padrino no se le deben atribuir propiedades mágicas pensando que él tiene todas las respuestas y que debe dar solución a todos nuestros problemas sin que pueda equivocarse, porque él no va a llevar por nosotros la toma de decisiones. Esto siempre será responsabilidad de cada uno. Con frecuencia, el padrino y el ahijado desarrollan un profundo afecto producido por el tiempo de apadrinamiento. Pero cuando esta relación se convierte en temor a ser reprendido o deseo de aprobación, esto determina que se está dependiendo consciente e inconscientemente del padrino, exigiéndole fortaleza para poder salir de la crisis, cuando en realidad debe ser el medio que nos encamine a los principios del programa que desde luego él debe practicar con su propia actividad espontánea. Los errores no se deben al padrino, son la consecuencia de nuestras propias decisiones cuando nos salimos de los principios. Es por eso que el padrino no debe considerarse un símbolo de autoridad ni asumir papeles que no le corresponden, pensando que puede resolver cualquier conflicto existente. El padrino es un neurótico más, con cierto grado de recuperación. Esto tiene que ser entendido en todos los casos, pero también en un miembro que intenta seguir recuperándose. El padrino y el ahijado no son más que otro. Los dos obtienen el mismo beneficio. El dar y recibir es una técnica donde los dos aprenden a través de la experiencia personal y mutua. Es un proceso constante. Escuchando al ahijado podemos darnos cuenta de lo que hemos superado o lo que nos falta superar. Los padrinos no son perfectos, su misión es volverse cada día mejores, ya que un ciego no puede guiar a otro ciego, ellos son producto de Dios. Cuando aprendemos esto, que no somos dioses, que debemos canalizar al ahijado a la dependencia de Dios, es entonces cuando podemos sembrar esperanza y fe en el ahijado. ¿Cómo podría ser de otra forma? No estamos aquí para enseñar, estamos aquí para aprender de un programa de recuperación. Testimonio 3. Crecí en una familia de 8 hermanos, siendo yo la menor, 5 mujeres y 2 hombres, sin ningún recuerdo de mi madre,
ya que ella nos abandonó cuando yo tenía 2 años. He intentado ver a mi madre en la esposa de mi padre. La vida en casa fue llena de agresiones de tipo emocional y físico, en mayor parte de mi madrastra. Ella nunca nos permitió llamarle papá a nuestro padre. Le teníamos un apodo, el Papis. La vida con mi padre fue con ausencia, pues él tenía que trabajar para sostener a 8 hijos, a mi hermanastra, a la hija de mi madrastra y a mi madrastra. Éramos 11 bocas que alimentar. Mi padre no fue un padre cariñoso ni paciente. A mí me inspiraba mucho miedo, porque era una persona que con facilidad se enojaba y nos pegaba. La madrastra todo el tiempo nos hablaba horrores de la madre, de todos los supuestos motivos por el que la madre se fue y lo difícil que resultó a mi padre aceptar que lo abandonara. Mi vida estuvo marcada por los abandonos. El primero y más terrible para mí era que mi madre se hubiera ido. Yo no la recordaba. A través de lo que me comentaban mis hermanas, fui armando un rompecabezas y me decían que tanto me afectó su partida que dejé de hablar por un tiempo. Los siguientes abandonos continuaron en los próximos años, ya que se había convertido en una tradición que después de una golpiza veía partir a uno por uno de mis hermanos y hermanas llevando sus cajas de cartón o su costal con sus pocas pertenencias, pues gracias a mi madrastra se vieron muchas carencias materiales y afectivas. Cada vez que veía partir a mis hermanos era contener un nudo en la garganta y aguantarme las ganas de llorar y quedarme sin un pedazo de lo que conformaba mi vida. El abandono que me lastimó tanto fue cuando una de mis hermanas, a la cual he querido mucho, le tocó partir, pues ella siempre me cuidaba y me brindaba el calor que puede emanar de una madre. Y cuando la vi partir me quería ir con ella, pues nadie me había querido como ella. La última en partir fui yo, siguiendo la tradición de la familia después de una golpiza que me dio mi padre por ir caminando solamente con un niño a la edad de 14 años, ya que a él no le gustaban las amistades de ningún tipo y mucho menos del sexo opuesto. Pues si teníamos amistades con hombres, nos veía como prostitutas, ya que la experiencia que vivió el padre la proyectaba en nosotros. El padre tuvo una vida desordenada, envuelta en muchas infidelidades, y tenía miedo de que termináramos como las mujeres con las que él solía involucrarse, y lo mejor era no dejarnos salir ni vestir de determinada forma y no relacionarnos con hombres. Eso le daba tranquilidad a él. Para mí era vivir con la mentira y tener amistades escondidas, hasta que me vio caminando con un amigo y me golpeó en la calle, y al niño igual. Fue tanta mi vergüenza por todo lo que significaba esto que determiné partir de casa. Mi primer pareja fue una experiencia larga, pues duré aproximadamente 4 años con esta persona, con la cual solo vivíamos el uno para el otro. Cuando yo no lo veía sentía que me moría. Era sentir un nudo en la garganta, aunado a una profunda tristeza, emoción ya experimentada, y cuando lo veía el día se me iluminaba, la alegría aparecía y sentía que no podía vivir sin él. Nunca experimentamos violencia, todo lo contrario, él me había querido como nadie en toda mi vida. Me hablaba con cariñitos, era tan dulce y tierno que con el tiempo me comenzó a abrumar y comencé a buscar relaciones, según yo, más intensas, con más dolor. Y me alejé de esa pareja y mi vida se complicaba hasta que conocí al padre de mi primer hija, una relación dolorosa
con demasiada ausencia, pues él viajaba de forma regular. Además que tenía otros hijos con los cuales compartía la mayor parte del tiempo que tenía. Yo me aferraba a que me quisiera a como diera lugar, pero eso no sucedió. Terminé engañándolo tras infidelidades de su parte. Terminé saliendo con otra persona que según me dedicaba más tiempo y me decía lo valiosa que yo era y que él no me abandonaría tanto tiempo, y eso endulzaba mis oídos, mis sentidos y mi oído, y caía redondita con esas palabras. Terminé viviendo con esta persona, esperando cumpliera todo aquello que me había prometido, esperando a que me quisiera como yo lo necesitaba, y nunca llegó ese día. Mi relación se complicaba al grado que permitía golpes, insultos e infidelidades, hasta que me decidí a separarme, pero no por mí, sino porque golpeó a mi hija. Aunque sabía que no debía buscarlo, me afectaba en el pensamiento a que todo podía cambiar si le daba otra oportunidad. Empezaba a ver cosas positivas en donde no existían y tal vez eran mínimas, pero necesitaba creer que las había para regresar. Nunca tuve la capacidad de estar sola, aunque el precio fuera caro. Era preferible, y cuando llegó una tercera persona en mi vida era insoportable, que hasta su tono de voz no lo toleraba. Era una persona tranquila que parecía quererme y preocuparse por mí. Se interesaba en mi hija y me daba mucho cariño, pero era abrumador para mí. Yo quería separarme. Decía que él era una persona tonta y demasiado posesiva, y comencé a ser yo la agresiva. Y como pensaba separarme, yo estaba buscando el repuesto. Nunca pude estar sola. Siempre había alguien por si el otro fallaba. Tenía mucho miedo a estar sola. Nunca supe qué hacer conmigo misma. Era demasiada carga para mí. Era más fácil que alguien me cargara y se hiciera cargo de hacerme feliz. Fue cuando llegué a los grupos de autoayuda porque no podía tener estabilidad en mi vida. No sabía cómo debía vivir en pareja y tampoco cómo vivir conmigo y dejar de exigir que me hicieran feliz. Me doy cuenta que me cuesta trabajo el ser abandonada. Es un terror que aprendí en la infancia. El tener que aprender a valorarme y no esperar que alguien vea lo que soy. Incapaz de ver en mí, no es fácil. Las carencias afectivas es otra situación complicada porque busco amor en todos los rincones, como esperando llenar todos los vacíos que viví en la infancia, y saber que la felicidad de los cuentos no forman parte de la vida real. Y eso es lo más difícil para mí, cuando tengo que despertar a mi realidad. Diferentes formas de maltrato. La Suprema Corte de Justicia estableció nuevos criterios para determinar el delito de violación dentro del matrimonio, y aunque esto no rige en todos los estados de la República Mexicana, sí sienta un precedente que apoya a muchas personas en la lucha de sus derechos. Aún el día de hoy, el consejo de muchas madres es: siempre que él te quiera, tú tienes que estar dispuesta. La víctima justifica los maltratos, siente que ella es la culpable de la ira de su pareja, teme el abandono. Lo curioso es que a la larga casi todas terminan así, en el abandono. Acuden al médico desgraciadamente solo para atender consecuencias físicas que se volverán a repetir si no se atiende la causa verdadera. Jamás debemos negar el abuso. Debemos de reconocer que los ataques de violencia no aparecen de la noche a la mañana. Debemos escoger a la persona adecuada para hablar, porque de inicio tendremos miedo. Seguido de la práctica de hablar de nuestra situación con alguien, debemos elevar nuestra autoestima, leer, liberarnos de la culpa, cortar la relación dañina de tajo
así como todo medio de comunicación con el tirano y enseguida afanarnos a buscar la ayuda y la raíz del problema. De no ser así, una relación destructiva a futuro será inevitable. Por último, la colaboración. Somos responsables de la manera en que se nos respete cuando nos dicen palabras como inútil, tonto, no entiendes nada, mi amor, no opines, calladito te ves más bonito. ¿Quién es el colaborador principal? El agresor es una persona con un gran complejo de inferioridad y baja autoestima. Esto lo hace ser propenso a agredir a otros, no se relaciona con aquellos que cree encima de él o ella, quiere demostrar a toda costa que es superior maltratando a quien depende de él o de ella, tiene la incapacidad a reconocer que maltrata a otros, por el contrario, culpa a los demás de hechos desagradables de la relación de sociedad y del mundo. En el fondo, el agresor también siente miedo al abandono. La Asamblea del DF decreta la ley contra la prevención de la violencia. Es considerada víctima toda persona que sufra maltrato físico, todo tipo de agresión intencional, alguna parte del cuerpo, golpes con algún objeto, arma o sustancias que causen daño a la integridad del otro, encaminando a su sometimiento y control. Maltrato psicológico y emocional. Consiste en actos cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamiento, intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias que provoquen en quien las recibe deterioro, disminución o afectación a su estructura de personalidad. Maltrato sexual. Inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que infrinjan dolor físico como la violación, dolor emocional como la celopatía, manipulación o dominio de la pareja para ejercer control, así como los delitos a que se refiere el título 15 contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual, respecto a los cuales la presente ley surge su efecto en el ámbito de asistencia y prevención que afecte a los seres humanos, sobre todo en la familia. Muchos de nosotros hemos cometido algún tipo de maltrato de los que hemos visto aquí. Si queremos cambiar esa situación, es preciso modificar la forma de vivir en sociedad. Percibir el problema de no saber qué es un maltrato cuando abusamos del poder y cuando nos convertimos en víctimas y también participamos tolerando el maltrato. Es una falacia el pensar que no podemos cambiar. Sí se puede obtener un cambio por medio de la conciencia de que el problema está en nosotros. El primer paso dice que tenemos que digerir esta amarga realidad, la aceptación de una vida caótica o ingobernable, como dice el paso. Es necesario que podamos entender lo grave de nuestra conducta en relación con los demás, en cualquiera de las dos formas, ya sea que seamos víctimas o victimarios, hemos abusado de los más débiles, padre, hijos, familia, o hemos participado en una relación destructiva. El programa de los 12 pasos nos crea una identidad, el conocimiento de nosotros mismos. Encontramos una serie de factores que nos hace ser valiosos. La solidaridad, ya no nos sentimos solos. La fortaleza hacia un estado indefenso y de amor para aquellos que no supimos más que dar agresión. Esto nos acerca a la caridad. Dar tan bondadosamente como recibiste. La tercera tradición dice que hayas hecho lo que hayas hecho, si decides pertenecer a la asociación, eres bienvenido. Y la novena tradición nos dice que nosotros no podemos vernos envueltos en polémicas públicas, por lo tanto nuestro objetivo es un desarrollo físico, mental y espiritual. Tradición sí, afiliación no.
Por lo tanto, no estamos en contra de la libertad que otorga el derecho que da la ley de buscar asesoría en casos individuales cuando algún miembro del grupo por su necesidad tenga que hacerlo sin juzgar, ya que no tenemos la solución de todos los problemas, sino la comprensión por su condición humana. Lobos y corderos. En la historia, los grandes inquisidores y dictadores han sido feroces como lobos. Hitler, Stalin, unas bestias más. Esos lobos no exterminaron a tantos seres humanos. Fueron los corderos que rindieron su voluntad y al convencimiento de que están cumpliendo con su deber moral. Si eran jefes, los liberaba de la responsabilidad de tomar decisiones, pero también de su libertad. Tomando de El corazón del hombre, de Erich Fromm.